Es como cuando a mí me preguntan qué miro yo cuando firmo un artista. Marica lo recibió en la puerta y les dijo, no, 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 no. Ayer anoche te lo envié. No me lo vi todo, marica, pero sí vi una parte, me pareció chimba, chimba. Me gusta mucho eso de lo que vos decías, que él va alternando la imagen según quién habla. Parce, Bien, papi, chao. eso, uff, Ya, chaísimo, weón. eso está Uf, editado. sí, weón, ya, sí, ya no es sino coger pedacitos. Esa O chimba. sea, yo te digo una cosa, si nosotros organizamos una sesión bien estructurada, ¿sí o no? Yeah. Donde de principio a fin grabemos de lo que estamos hablando y simplemente le damos un final coherente nosotros mismos. Como un invi- programa, y- weón. exacto, exacto. Y hay que tener un outro, ¿sí me entiende? Sí, no, un intro y un outro. Papi, 3, Exacto. 2, 1, grabando. Y Listo, papi, ya empezamos a sabemos hablar, ahí, pum, ya los dos sabemos. sabemos ahí, vos en el iPad aquí pillando qué es lo que sigue. Y yo acá con mis notas también. ¿Con qué Y fin? Con que no haya sino que cortar al principio y cortar de pronto al final y se sube, ¿sí me epa, entiende? epa. E ir poniendo tiempos, como por ejemplo, de este tema no podemos hablar sino 5 minutos, de este tanto, de este. O sea, hablando de libertad, pero tratando, porque si no van a quedar episodios súper larguísimos, weón. Mm, Pero. Por eso te decía, Y chimba que se un suban tema, hablemos de un tema. al YouTube de Bion si tienen un canal. Papi, no solo tenemos un canal, tenemos el canal. Bueno, nos podemos meter al canal ahí publicarlo así, weón, que así en el ancho de la pantalla y ya, ponerlos ahí, simplemente ponerle un título sobre el tema que estemos hablando y chao, se va. Eso, ¿no? Y se monta en la sección podcast. Si usted pilla, YouTube en este momento está favoreciendo los podcasts. ¿Por qué? Porque Ah, YouTube es la única plataforma que no los tiene definidos como una sección especial dentro ay, de la parce, eso como plataforma. lleva de tiempo You- en la plataforma y nada. es que usted pilla YouTube Music, por ejemplo, no, usted no puede escuchar podcast en YouTube Music. Sí. Los podcasts usted va Ah, y los escucha parce, ya te en Deezer, entiendo. en Spotify, sobre todo Sí, en sí, sí, sí. Spotify. Sí, claro, ya, no, ya sé a lo YouTube que te no. refieres, parce, vendiendo una aplicación que es básicamente una competencia a Spotify, no tener esa opción, weón. ¿Cuándo estará Y esa opción para está, que, ya está, la están trabajando y que bueno, aprovechen este momento y entre en esa etapa de crecimiento y posicionamiento de la sección podcast en YouTube, se va a ver muy beneficiado. parce, Porque entra a la sección, si usted, sí, usted abra su YouTube, ¿sí o no? Metas estudio sí, ahí, sí, de una vez. Hay una sección que dice en contenido, metas en contenido, sí, contenido. contenido, y ahí en las listicas arriba ahí dice videos, shorts, ¡Ay, la marica! tercera dice podcast. Sí, 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 sí. Claro, yo cómo le voy a hablar así sin mostrarle, weón. Claro, ve, acá dice podcast, weón. Ve, Exactamente. acá dice podcast. ¿Por qué hace esto YouTube en este Chim, momento? Porque la idea es chimbísimo. de que usted empiece a estimular para que también conectes con tu audiencia de una forma diferente, ¿sí o no? Claro, weón. Uf, Y para, papi, no, y mero para dato. que vayas alargando los tiempos de reproducción de tu canal de YouTube y te sea más rentable. Porque, Claro, digamos, a diferencia de la música y el entretenimiento, los canales de YouTube que más generan son los que son de entretenimiento, sí. los que son de películas, series, esos canales son los que más monetizan en YouTube. Porque tienen una retención la Una hijueputa. retención ni la puta. Y entonces los anunciantes ponen mucho dinero ahí. ¿Sí me entiende? O sea que ya el podcaster ya puede tener un segundo ingreso, weón. Porque ya no Ese, solamente es el de ese Spotify, que de hecho debe ser igual de bajito al que le ofrecen al artista normalmente, pero puede llegar En a YouTube ser, monetizarlo al nivel en el que lo hacen otros videos de YouTube. puede llegar a ser el mejor a largo plazo Claro, parce. o a corto también, porque es que si vos Porque es la. pegas tu música desde tu propia plataforma, Exacto, mi bro, y qué pena que te interrumpí, sino que se me vino a la idea a la cabeza. Se me vino a la cabeza una idea. Y es que la razón por la que el podcaster o el que haga formato podcast para YouTube ahora puede ser exitoso y crecer y a largo plazo, ¿por qué? Porque YouTube tiene lo que no tiene Spotify.
que es las el herramientas video. para usted tener interacción con la comunidad. Estamos hablando de No, comentarios, de likecito, de suscripción, weón. Spotify también tiene suscripción, pero yo siento que es en tipo seguir, pero no se ve como un suscriptor, se ve simplemente como sigo a este artista para que me aparezca musiquita, más no suscripción. El concepto de suscripción es como yo quiero estar en esto. Entonces, por eso es que en YouTube va a pegar muchísimo más duro, parce, eso así. sí, total, y uno, el solo hecho de ver la persona, ver como su entorno y todo eso, eso empieza a conectar, ¿sí me entiendes? Sí, sí, Eso sí. conecta, entonces, a eso es lo que está buscando YouTube, que es obviamente lo audiovisual, que es lo que hoy en día enmarca un artista si está pegado o no está pegado, o sea, ¿cuál plataforma es la que te dice, hey, este artista está pegado? Definitivamente YouTube es el mayor validador de un artista. Si Muchísimo. estás pegado en YouTube, voy a sacar la conclusión de que está pegado en Spotify, de que está pegado en redes, de que está pegado en TikTok, de entrada. ¿Sí me entiende? ¿Será Entonces, porque el proceso para llegar a YouTube es mucho más difícil para, o sea, es hacer mucho que un más usuario vaya? complejo. Ah, ok. Y ¿Qué, te, qué y te nivel de digo por qué. complejidad? Ah, exacto, hablemos de Te cuáles digo, son las complejidades. exacto, te digo por qué. Porque es que YouTube es una plataforma que está hecha basada en motores de búsqueda. Entiendo. ¿Y eso qué significaría Eso entonces? significa que vos te pegas a medida de que tu demanda vaya creciendo. ¿Sí me entendés? Ok. De hecho, o sea, YouTube te posiciona, pero cuando sos relevante, si no sos relevante no te posiciona. Y para ganar aunque hay muchas herramientas para ganar esa relevancia, Es ¿qué un sería un proceso, factor es relevante? un Exacto, proceso. pero entonces dentro de ese proceso, un artista, ¿qué puede hacer para estimular eso en YouTube? Bueno, ya YouTube está entregando las herramientas para estimularlo. La primera son shorts. Esa es la primera etapa del embudo en, en YouTube. ¿Por qué? Porque los shorts son los que te están dando en este momento el alcance. Ok. ¿Sí o Claro, con no? ese, Ahí es dentro de la donde misma plataforma en YouTube, con ese es que yo lo atraigo y aumento los chances de que vaya y busque el video exactamente, original. los shorts son los que te permiten dar crecimiento. Yo, por ejemplo, el canal de Dash, que lleva un proceso de hace año y medio, solamente, es muy poquito tiempo, ya está en una etapa de cuenta de los shorts, ya va llegando a los 30.000 suscriptores en este momento. Uf, ¿Sí me entiendes? Y es en año y medio, apenas están en los primeros pinitos, porque él en música lleva, ¿qué? 10 videos. ok. ¿Sí me entiendes? O sea, O sea, ¿cuál es la prioridad cuando se está gestionando la plataforma de YouTube para Dash? Los shorts, claramente, según dices, pero ¿qué tienen esos shorts? ¿Cómo son creados para fomentar ese, yo los atraigo aquí a los videos o a lo que yo quiero mostrar en la plataforma? nosotros buscamos siempre como todo el tema de conectar a través de videos que para la gente son conocidos o que ya sabemos que les ha gustado, combinado con nuestro propio contenido, ¿sí me entiendes? Con nuestra propia música. Entonces, Ya. cuando hacemos esa combinación y hacemos las publicaciones, es donde encontramos esa viralidad y la gente se conecta con la música, porque son muy buenas adaptaciones, ¿sí me entiendes? No, parce, yo doy fe de que eso es verdad, esos resultados, porque ¿qué más resultado que lo que le pasó incluso a Dash en estos días, de las últimas publicaciones que hizo, donde un niño de un colegio emocionado que lo quería conocer, o sea, súper fan, parce. A mí eso me pareció, Eso, más allá de los números y todo, eso, ahí es donde uno dice, ese marica está haciendo algo. claro, lo está haciendo, cabrón. Es que eso es posicionamiento de marca, ¿sí me entiendes? Sí, De un artista desde cero. Pero eso es un gran progreso. Pues se dice que la música es una carrera, ¿cierto? sí, Cuando totalmente. tú vas a la universidad, ¿cuántos años estudias para graduarte? Bastantes, y eso que ahí no termina la educación. Que usted Y eso sigue que, ahí. por ejemplo, pero para que tengas un título, ese es tu título. Sí, Lo pues mismo en sí. la música, te tienes que ir graduando de varios títulos. Hay un proceso que hay que seguir. Parce, sí. Uf, Eso no es de que eso es de la noche a la mañana, pega un tema y chao. Se pegan los exacto, temas, no. Estamos hablando, exacto, ¿vamos a pegar un tema o estamos construyendo un artista? exacto. ¿Me Eso sí. entiendes? Sí, no, total, eso te lo apoyo full, parce. Eso es de full importancia que los artistas entiendan, parce, que hay un paso uno, un paso dos, un paso tres, un cuatro, porque otros artistas, incluso que ya están allá y lo han logrado, dicen, parce, menos mal me tardé tanto tiempo en poder construir mi carrera a este nivel, porque
de haber saltado de una, hubiese pasado como una situación mucho más bochornosa en ese momento, porque usted va cogiendo la experiencia gradualmente para en ese momento estar Exacto, preparado. Pero si usted tira un hit de una y no tiene como todo esto craneado, como esa ética de trabajo o esa búsqueda de lograr ese objetivo, pues, parce, no, como que igual no lo va a disfrutar. Igual no lo va a disfrutar. exactamente. Eso es parte del proceso, hermano, y definitivamente los que más tiempo prevalecen son los que mejor lo hacen, ¿cierto? Sí, Entonces, todo es parte de la constancia, de la disciplina, también de analizar, porque no todos las canciones son iguales, por ejemplo, no todos los lanzamientos son iguales. exactamente, parce. Yo creo, Definitivamente, todas las canciones tienen vibras diferentes, muy únicas, por eso es muy importante uno saber elegir cuál es ese lanzamiento con el que tú quieres, conectarte con tu público, ¿sí o no? claro, tiene que tener una historia detrás, aunque los artistas sí pueden crear, digamos que historias fantasiosas o como las historias de otras personas, considero que es importante. Yo creo que cuando un artista conecta así, es porque de alguna manera sí tiene una conexión genuina en su proceso de creación, o sea, con el interés de, hey, quiero cambiar la vida de alguien más o quiero impactar de esta manera en estas situaciones a este tipo de personas. Y cuando el artista tiene esa sensibilidad, eso se ve en las canciones. Entonces, así literalmente la promoción es mucho más fácil, porque yo estoy promoviendo un proyecto que tiene esa sazón y que va a despertar esa sazón en la audiencia. Exacto, de eso se trata. Esa es la conexión, mi bro, ¿sí me Weón. entiende? Sí, yo digo que hay negocio y hay marketing y toda la vuelta, pero no hay nada, parce, como que Lo al final estamos genuino, haciendo a la música, se fin está haciendo arte, weón. a la final es lo genuino. Por eso se cree tanto en el tema de las energías cuando se está produciendo, por ejemplo, de que todo fluya, de que se dé. O Epa. sea, que uno lo ve de pronto como muy esotérico un poquito, pero no, eso es real. Parce, pero es Todo es según el real. mood. Sí, sí. Sino, diga, por ejemplo, cuando uno se está divirtiendo, o sea, como que uno dice, hey, papi, vamos a hacer una canción acá, mera recocha, todo el mundo ahí todo chill, Usted, todo cuan, y empiezan a ti, y se van conectando de a poquito, tan, y entre todos como que se construye esa energía, parce, y se saca una música, huevón. Por eso los exacto. campamentos son importantes, parce, porque uno puede construir esa energía en diferentes tipos de lugares, y esos Va, lugares afectan esa energía. vale, cuento una historia. A ver, La semana pasada arrancamos por tierra para Cali. sí, ¿Por qué? Porque en Cali en este momento viene habiendo un mercado bien interesante sí, en cuanto al underground sí. y nos tiramos para allá. El mood desde que llegamos era otra vuelta. Se sentía, si lo pudiera escribir con una No, palabra, era diferente, calle, se sentía como el flow de que estábamos en otra tierra, en otra cultura musical, de cuál era el flow de allá, y empezamos también a escuchar la musiquita y toda la cosa, y qué chimba. sí, Papi, ese sí, día sí. montamos unos temas, ahí mismo en la casa. Es lo que yo te digo, parce, que las veces que yo viajo, a mí me pasa eso. Viajo a Puro Medellín, trap, pam, puro trap. y me estrello con todo eso. Es como que esa misma vibra, con eso trabaja uno, o yo vuelvo acá súper así. Entonces sí te entiendo la sensación de entrar a Cali y percibir la salsita, el flowcito de la gente caminando, los colores, la forma en que se visten súper diferente. Entonces como que eso siento que desarma el cerebro, huevón, y te deja así como súper permeado de todo, entonces como que empiezas a sentir más de lo que piensas, porque es algo que no habías visto en mucho tiempo, entonces se vuelve ahí como muy vívido eso se transmite así energéticamente a la música. Exacto, no, una chimba, eso es. Porque es que yo con este marica, yo estoy en Pereira, y ese huevón paró ahí, me dijo, hey, bro, ¿cómo es pues para almorzar? Algo cerquita, ta, ta, ta. Y ese marica ya iba de Cerritos, los que saben que estamos en Pereira, ya iba de Cerritos para el centro a comer y luego tenía que regresar para volverse a Cali. Usted sabe que en la vida desaparece y las cosas del universo, huevo, me contacto con él justo a tiempo y me dice, hey, tal cosa. Y yo le digo, parce, vete para Cerritos del Mar. Que, uy, perro, estoy a 8 minutos. Y yo, este marica, ¿dónde era que estaba? Yo pensé que iba a entrar por Manizales. Y entonces me vi ahí con ellos en el almuerzo, tan, y ahí, desde ahí ya se percibía la energía, como que se iba a hacer, a trabajar, a hacer medios, a hacer cosas, pero se sentía como esa vibra de paseo, que uno estás Sí, con esa sí. vibra de solamente disfrutar, de, se no tiene ninguna limitación ahí, o sea, todo el mundo contento, esa vibra es una chimba.
sea, no solamente es el lugar al que llega, sino el proceso que ustedes hicieron de moverse en carro juntos, de hacer paradas para que alguien hiciera chichi, alguna vuelta así, es Y pille, por ejemplo, también lo chimba del tema del mood. Habían dos o tres que no conocían Cali. Entonces claro, también ellos como que, todos ok, inspirados al marica, mood. ¿qué? ¿Te gustó? Claro, Eso es bacano y entonces el mood cambia y a partir de eso, lo que vos vas a transmitir de lo que hagas, weón, es energía, ¿sí me entiendes? Usted la sí, transforma en lo que es, en como viene, exacto, ¿sí parce. me entiendes? Y ese es el flow. Entonces, la gente cuando escucha la canción, Yo sentirse atraigo, cabrón. yo atraigo según las vibras que emito. Si usted atrae esa buena música, esa buena energía, parce, usted la emite es a través, se transforma como usted dice a través de esas obras, weón. Sale música chimba, la gente queda chimba y sale del estudio como parce. Hoy fue un hijo de puta día, qué chimba. Exactamente, Sí, eso pasó, papi. Montamos unos temas que sí, bravos, bravos, bravos. Y qué eso hay que chimba. hacerlo, eso hay que estar cambiando esa energía creativa. Y para eso toca ir saliendo de la monotonía de las cosas, intentar cosas nuevas, aires Exacto. nuevos en todos los sentidos, ¿sí me entiendes? Sí, parce, eso lo Eso, despierta a uno mucho, porque es que uno a veces se pone cómodo, uno se familiariza con el entorno de uno, parce, entonces ya llega un punto en que si usted no observa con atención, no va a lograr esa inspiración, entonces la manera más fácil de transformar esa energía creativa es hacer lo que vos decís, que es como exponerse a otra situación distinta, porque es que de una lo pone a uno más alerta, parce, eso es lo que pasa cuando uno cambia de ciudad, que uno está como más despierto en la juega, porque no hay nada que conozcas. Es como que todo el tiempo así, entonces o eso. exacto, o que también ya conocías y que te refresca. Y es bueno porque así descansas del entorno en el que estás y cuando vuelves a tu entorno como que vuelves a empezar a ver cositas que no, que sesga con el tiempo. ¿Qué café tomas ahí? Ese es de ese Nescafé, ese es Ah, bueno. Melo. Ah, no, Sí, sí, bueno, sí. sí, Es Melo. instantáneo. Qué pautazo. Sí, no digo el mío porque entonces me empiezan a dar mucha plata, weón. Oiga, men. Oye, la conversación ha estado chimba, hemos hablado varias cositas de la música interesantes porque sí hay que entender que no solamente es desde lo técnico, sino también desde esa parte intangible que uno tiene que construir y diseñar esos espacios, parce, y ponerse como para esa vuelta si realmente quiere como que esa música conecte, porque al final es como conectar esa música y para que conecte tiene que tener ese aspecto, la verdad, en el Sí, proceso de total. creación. Los mejores artistas de talla internacional, usted los ve, trabajan es en uno de los procesos de creación de ellos y es de una forma en la que están construyendo ese vibe. Hablemos de Kanye West, por ejemplo. No sé si has visto los videos en el estudio, weón, cómo se lo empieza a elevar la gente. Y hay una historia no recuerdo en qué canciones que Kanye llega y le dice a la gente, hey, les manda invitación para que lleguen al estudio de él en la casa a esos artistas para hacer featurings y crear cosas chimbas. Y con esa invitación les envía trajes de paño, como trajes de gala, que se tienen que poner eso para ir al estudio. Entonces llevaron el vestido guardado y se fueron normal. Entonces marica lo recibió en la puerta y les dijo, hey, no, 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 se me ponen los trajes, se me ponen los trajes, parce, y esa gente, este man tan loco que, porque esa es la percepción de la gente. Y parce, quieren entrar, se ponen los hijueputas trajes. Y se pusieron los trajes y entraron al estudio. Ese marica también vestido así, marica. Y Con un flow empiezan en el a, hijo de puta. Arce, ¿qué estaba haciendo Kanye, weón? Metiéndolos en la movie. Porque no recuerdo los nombres, ni el álbum, ni el proyecto, pero lo que iban a hacer era algo que tenía que ver como con esos detalles de, como de joyas, de mucho billete, de gala y de todo. Entonces como que los metió en la movie, parce. Básicamente les dio características de un personaje poniéndoles el traje. Y en el estudio eso tiene impacto porque de alguna manera se resetea. Es como cuando vos te pones, tienes ropa normalita de civil, qué sé yo, y vas a ir al gimnasio y Sí, de claro. deportiva. Se siente distinto. Imagínese eso cómo Sí, sí, impacta la sí, sí, música. sí, sí, sí. No, eso, tenés toda la razón, weón. Tenés toda la razón. Por eso es que los ejércitos y los policías tienen un uniforme en específico y es precisamente para personificarlos en su entorno, ¿sí me entiende? Exacto. Les dan esos dotes, eso no es así porque sí. Eso no es así porque sí. Sí, cabrón, Exacto. eso realmente es vital, Los vital, colores de la vital. vuelta también Porque eso es, impactan eso, mucho, mucho
la conciencia. O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, eso también es marketing, o sea, Sí, sí, sí. analicemos eso y luego lo podemos ejemplificar en la música, pero básicamente es lo mismo. Por ejemplo, el cambio del uniforme de la Policía Nacional de Colombia, el impacto que tiene es que visualmente se ven distintos. Entonces, digamos que cambia el estatus de la policía frente a la gente. ¿Por qué? Porque ya parece una policía Exactamente. más tipo Polonia, Rusia, como que se ve, tienen culturas que uno asocia como a disciplinados y ordenados. Y borrar el pasado, la imagen de la Policía Nacional con ese uniforme verde que ha estado vinculado a diferentes temas. Ese último que tienen está cabrón, ¿vos lo has visto? No, está chimba, La como un chimba, azul tipo como Impec y con un verde fluorescente. Es que parece como de otro país. es como se ve cabrón, sí o no, se ve Se ve chimba, ¿para duro. qué? Y eso es lo que yo le digo, que eso, al cambiar Eso es esa marca, imagen, weón, eso es eh, marca. eso es marca Eso es branding al 100, al al 100, al 100 100. al 100. Y eso no solamente impacta los ciudadanos como los ven, sino los que hacen parte de eso se sienten más con esa característica pro. Entonces vea Sí, todo lo que lleva el hecho de uno vestirse para la ocasión, huevón. sí, weón, eso es fundamental, marica. Fundamental. Fundamental. Eso hay que, definitivamente, los artistas tienen que estar vestidos para el flow, pero eso es en todo, no es solamente vestido, tienen, o sea, tienen que primero sentirse así, ¿sí me entiende? eh, Todo empieza es por el amor propio, entonces estás haciendo ejercicio, estás educando tu voz, cómo es tu disciplina, o sea, eh, son muchas cosas, son muchas cosas. No es y si- solamente verse bien, pero si vos te estás viendo bien es porque estás internamente haciéndolo bien, ¿sí me entendés? Que es exacto, un trabajo constante. exacto. Entonces, a la hora de la verdad, todo parte es de la persona como tal. Es como cuando a mí me preguntan qué miro yo cuando firmo un artista. Yo no miro casi el talento, te soy sincero. ¿Qué miras entonces? ¿En qué te fijas? Primero me fijo en hasta dónde ha llegado esa persona con ese nivel de talento, porque hay niveles de niveles, ¿sí o Mm, no? Y por qué ha llegado esa persona con un nivel normal o como sea, a cierto punto, solo. Yo analizo bien eso. ¿Cómo ha hecho esa persona solo para llegar a ese punto? Porque es que usualmente el artista en ese punto de su carrera no tiene conocimiento de que lo que hace naturalmente tiene nombre. ¿Sí me entiendes? Exactamente, Como el tema de exactamente. branding o el tema de hablar por las redes sociales de cierta manera, es como que de esa forma auténtica lo ha hecho. Porque uno lo puede construir para cualquier artista porque hay métodos para lograrlo, o sea, hay métodos para lograrlo, pero él lo hace de manera innata. Entonces, ¿qué va a hacer? Que las cosas sean más fáciles. Porque lo que vos decís, la voz, vale huevo, lo puedo entrenar para que cante. Rapea más suave, vale huevo, lo pongo a estudiar, le pongo raperos parceros, o sea, un artista desde la parte de habilidad se puede desarrollar, pero esa habilidad innata es como de sensibilización y tener ese contacto, eso es algo humano y eso una agencia no se lo va a poder montar ni a palo. Así usted le diga, se tiene que comportar así, si naturalmente no lo es, no lo va a lograr. O sea, por eso lo que Cristian dice es cierto, amor propio, ¿qué identifico de mí? Así, así tenga un guión. Bueno, ¿qué puede usar? Usted también se entrena, es la verdad, Es pero así. ¿de qué depende? De la disciplina que le pongas y de que estés yendo, o sea, analizando la información que realmente necesitas para aprender lo que tenés que aprender, ¿sí o no? Primero se es persona y luego se es artista. Si usted primero se fortalece como persona, el artisteo le queda sencillo, sencillo, porque es que está hecho, o sea, el plan está hecho. En lo que se meta la va a romper. El artista que pega es el que tiene esa sensibilidad. Yo se la doy, por ejemplo, a Maluma, papi. Ese man me parece un tipazo, Eso, cabrón. mentalidad Du- dura, dura. Yo, durísimo. Donde se mete la rompe. papi, eso es mera mentalidad, parce. Eso es pura mentalidad. Los artistas de Colombia que están arriba por pura mentalidad. Obviamente más experiencia y el proyecto se va creciendo, pero pura mentalidad. Mírelos a todos. Y han habido artistas que se han pegado en Colombia chimba durante harto tiempo y ya luego no tienen cierta relevancia después de años por eso. Pura mentalidad. Sí, sí, la mentalidad es la raíz, weón. Es la raíz y se va a ver reflejada en tu cuerpo, en tu salud, en la forma en que te ves, en todo, marica. O Exacto. sea, definitivamente
artista que no esté puesto y piense pegar de solo de bonito o de poses o de hacer lo que hace todo el mundo, eso no va a pasar. Esto no es estético, bro. Esto no es estético. No se trata de lo estético. Se trata realmente de esa base que tiene uno como persona. Porque, o sea, los negocios se cierran entre personas. Sí tiene uno unos roles, pero es entre personas, parce. Las mejores relaciones o de pareja o de socios o lo que sea son los que tienen esa conexión entre personas. Si eso no está, no va, Exacto. no Y es va. que, y es que por eso a la final, por eso es que yo te digo, yo no firmo artistas, yo firmo personas. Eh, Porque Qué hijo de puta Logan. sí, parce, Eso, es la ojo, realidad. copyright, Chris 2023, papi, no van a robar esa. Simple, weón. Por ejemplo, Dashi es un pelado que el día que llegó, desde el primer momento, le dije, ¿quiere trabajar? Sí, le hago los videos, le hago tin, tan, tan, el marketing, boom. Va, usted mismo se encarga de resolver cómo llega, cómo tan, 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 tan. Ah, sí, papi, va, listo. Vamos, ya van casi 11 videos Y canciones en, muy en, en, chimbas, en año y medio. En año y canciones muy medio, chimbas, y ya le cogió la primera canción su primer millón. Por durísimo. ejemplo, ya las siguientes vienen con menos de, la que menos tiene 100.000. Parce. Y ese trabajo también se ha visto reflejado en En general, el canal de YouTube de Dash en año y medio tiene ya más de 3 millones de reproducciones en año y medio, durísimo. en total de visualizaciones. O sea que venimos logrando un buen alcance. Parce, no, estrategias, weón, eso, y orgánico. Y va muy apoyado de Shorts y va muy apoyado de TikTok. Y ves que en TikTok Parce, también eso, tiene una buena movida. En TikTok usted sí, sabe que es como claro, una eso red social es. como más súper auténtica, entonces como que también genera ese impacto en TikTok. Uno puede notar eso, weón, cuando la gente responde naturalmente. Sí, total. Es que y TikTok le va a mostrar tu contenido a personas que les puede interesar ese contenido, pero de ahí a que les guste es lo que define tu alcance, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Cuando nos damos cuenta que un video gustó, cuando obtuvo bastante retención. Ok, sí. ¿Sí me entiendes? Si tú en tu estadística viste bastante retención, eso fue asegurado que ese video fue un éxito. Porque lo que busca TikTok precisamente es mantener a la gente dentro de la plataforma, ¿cierto? Exacto. Como todas las plataformas. Pero ¿qué pasa? El formato que tienen es mucho más rápido, porque tú te la pasas haciendo lo mismo todo el tiempo. Ex- no tiene Para otras arriba, para ventanas como lo arriba, para tiene. arriba, para arriba, todo el tiempo. No te dan otra opción. Entonces, mira que por eso Sí, es que se logran tantos alcances y hay que tener muy bien estructurado el tipo de video que se va a hacer. exacto. O sea, porque, digamos, para los objetivos que serían como el primero, que es el más importante, que sería generar retención, hay herramientas que existen para que usted tenga esa retención. Lo que tú dices de la estructura del video, hay una especie de guión. Una especie, no tiene que ser algo complicado, sino que uno sepa, el tema, la situación del video va a ser esta, le vamos a poner este título, le vamos a poner estas otras cosas, vamos a cambiar de plano cada tanto, ¿para qué? Para que esa retención se mantenga, porque puede que al final no le den like, pero la retención es como que, uff, pero lo estuvo todo el video, esto debe ser interesante quizá para otros, pa, y lo dispara. Exactamente. Entonces, digamos, el tema de los podcasts, precisamente por eso es que es tan importante también, porque esta va a ser una fuente de contenido rápido, porque tú programas un día, una hora, y hacemos lo que estamos haciendo nosotros acá en Sí, este momento, ¿sí o no? ajá, sí, Nos grabamos todo el tiempo hablando de temas interesantes, de crecimiento artístico, de desarrollo, todo esto, ¿sí o exacto, no? sí. Y este contenido lo cogemos, lo subimos y después lo picamos, porque van a haber Momentos. momentos interesantes para la gente precisamente en las plataformas como TikTok, Shorts, Reels, ¿Y eso cómo se llama? Contenido orgánico. orgánico, Porque el formato y permite que sea orgánico. permite que sea orgánico y va a alimentar
tres tipos de fuentes de públicos. Vas a poder llegar a través de tus fragmentos a públicos nuevos, recomendados por Reels, recomendados por TikTok, recomendados por Shorts, ¿sí o no? Sí. Para que terminen en el embudo en tu podcast completo y quieras saber más de lo que estás hablando. Exacto, es como tratar de optimizar el contenido, o sea, sabiendo que va a ser rápido, es optimizarlo. O sea, ¿qué Entonces, formato puedo utilizar yo como artista para que no me sea difícil producir muchísimas ideas, sino que dentro de un exacto, solo formato hay varias ideas, porque es como tipo, nuestro caso es conversación, cada 3 minutos seguro hay exactamente. algún tema distinto, una expresión distinta. Entonces, ¿qué puedo buscar yo para que haya esa interacción? Por ejemplo, acá botando ideas, pues, para que ustedes hagan. ¿Qué tal si se hacen un live, un live version de alguna de las canciones tipo acústico, pero entonces lo dejan tipo de media hora? Eso si usted tiene como un grupito que sepa que lo va a ver. Lo graba derecho de media hora y entre esos espacios de canciones, como en los conciertos, usted tenga una especie de conversación e incite a la gente como a hablar, abajo, hablemos de esto, esta canción es dedicada a no sé quién, y que de alguna manera sea un video tratando de buscar, despertar esa interacción. ¿Sí me entiendes? Ah, es que un video de 30 minutos, muy largo, pero depende. ¿Largo maluco o largo tiene cambios dentro del mismo espacio donde grabaste? Entonces creo que es importante, por ejemplo, esa es una buena idea. Entonces es importante de qué formas creativas puede uno, con una sola grabación, por ejemplo, sacar momentos. Porque imagínese sacando usted corticos para TikTok y para Reels de los momentos en los que solo habla y de los momentos en los que canta, por ejemplo. Eso estaría muy brutal, huevón. Claro, pero digamos para mí, si es artista, para mí es más importante cuando conecta, cuando canta o cuando Claro, muestra su música. La es realidad es total. esa, porque ahí es donde se pierden muchos que salen a las redes sociales y para viralizarse buscan hacer cosas que no los identifica con su razón, ¿sí me entiende? Con Ex- lo que quieren conectar, no los relaciona. Entonces, nunca se van a pegar por ese mismo campo. exactamente, O sea, exactamente. es fundamental de que si vos sos artista y estás definido, el contenido que hagas tiene que ser basado en tu música o en la música como tal, o sea, que conectes a través de la música. Hay E incluso, artistas que han seguido estrategias de coros, por ejemplo, conectan a través de la música. ¿De cómo conectan? A través de su voz, del flow sí, que tengas, el swag, el el swag swag. que tengas, eso no miente. Pero le Eso, estás dando algo primero a la gente que quiere, que ya sabe, que ya conoce. exactamente. Y de hecho, esa es la base de la construcción de marca de un artista. Porque digamos Esa que es la sí, más base. allá del artista, es esa construcción de marca lo que va a permitir que usted haga colaboraciones con otros tipos de empresas artísticas. Y es como conocer qué realmente soy yo, cuál es mi ecosistema en el que yo vivo, y de ahí yo inspiro como las cosas que yo vaya a presentar tanto en el dialecto de la música como en el lenguaje de los videos y lo que muestras. O sea, un ejemplo como Ryan Castro y Bless, que a mí lo que me encanta de estos dos parce es que sacan esa identidad desde el gueto, desde el barrio, y la representan. No como, uff, vamos a inventarnos que vamos a un barrio y grabamos allá para que esto pegue. No, la No, mayoría y de sus que, videos y cosas intentan pero, mostrar que ellos tienen esa conexión con la gente en el barrio. pero mira lo importante también, o sea, pero que realmente la tienen y la viven, ¿sí me entiendes? Porque no Eh, es salir a inventar en sus letras y en y- su concepto de que yo soy de barrio, que yo no sé qué, que, es que, y es más pupi que huevón, Es que eso es no. lo que estamos hablando de no crear cosas que no son de tu identidad verdadera. O sea, una cosa es lo que Exactamente. usted imagina que sería una buena identidad. No, construya la suya, sepa cuál es la suya y explótela. Si usted es desde el barrio y siente eso, puede hacer cosas desde el barrio y tan, porque eso se va a sentir genuino. Si usted es fresa, pues marica, cante de su vida fresa. Sí, normal, respetable, Normal. son conceptos diferentes, ¿sí o no? Exacto. Pero la música me parece a mí que debe representar realidades. Es más, creo que dice un proverbio por ahí, no sé de dónde, que describe tu aldea. Y será universal. Eso le dice un Tolstoy. Ah, Tolstoy bueno, dice papi, ese es el secreto.
Ese el es el secreto. secreto. Usted se Describe quiere tu pegar, aldea, ¿sí o no? Describe tu sí. aldea y serás mundial, Describes tu aldea parce, y serás universal. Un ejemplo de eso es que fue cuando salió lo de Poblado en ese momento. Eso fue describir la aldea muy descrita. Y chao. la misma gente de Medellín se identificó y la misma gente fue la que sacó eso a flote y ya el resto del país se contagió. Pero esa es la importancia, porque uno primero conecta con lo que está cerca a mí. Yo domino mi pueblo primero. Cuando a mí me conozcan en mi pueblo y sepan que yo hago esta música y todo y tenga gente que me sigue en mi pueblo, No, entonces ya puedo ir a la ciudad y ya puedo luego ir a otras ciudades. aunque no es precisamente eso lo que quiere decir ese proverbio. ¿Tú cómo lo interpretas? Yo lo interpreto de la siguiente manera. Dice el proverbio, describe tu aldea y serás universal. Universal, ¿Sí sí, o no? Bueno, sí. yo lo digo de la siguiente forma. Cuando es como hay otro que dice que nadie es profeta en su propia tierra, también tiene razón. Ok. ¿Sí me entiendes? Si yo me doy cuenta cuando estos artistas se están pegando, se pegan en otros países más duro primero, antes que en el Oh, mismo. ok. Describe tu aldea, ¿sí me entiendes? O sea, a eso se refiere. Entonces, por ejemplo, de Medellín, ¿qué buscan? De Medellín a Medellín en Chile, a Medellín lo quieren conocer. Entonces, si vos sos de Medellín, tenés una ventaja también musicalmente, Ajá, a diferencia de ser de otras ciudades del país. ¿Sí me entiendes? Obviamente todo el mundo tiene la misma oportunidad basado en su esfuerzo, sacrificio y voluntad y conozco gente que se pega de donde sea, sí, ¿sí o qué? Pero hay que saber que dentro de la economía del país, Medellín se volvió capital musical, sí, ¿sí me entiendes? Por eso es que acá llegan de todas partes como sede creativa y gran parte del negocio. Pues tenemos muchos artistas representando ahora mismo a nivel mundial, ¿cierto? sí, Y que digamos que de Medellín se posicionó nuevamente el reggaetón cuando llegó por ese tiempo Nicky Jam, Alberto Stiley, sí, todos estos artistas que eran vieja guardia y llegaron aquí, volvieron, se posicionaron muy locales, sí, ¿sí o no? Y sí. eso fue para el mundo. A Claro, Nicky porque es Jam le que pasó eso. Nicky Jam en Puerto Rico, cuando en el momento en que llegó, estaba estaba pegado ahí. jodido. Ah, no, han estado jodido, sí, en el Estaba documental. jodido, papi, y él no se iba a volver a pegar allá. Pero acá tenía una oportunidad porque podría ser profeta. Y lo fue, Exacto. y lo fue. ¿Cómo dice Lo la frase del mismo, profeta? La frase, ¿cómo dice? nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. Ok, cool. Yo lo cambiaría a que uno puede ser profeta en No, la tierra que usted eh, quiera llegar a ser profeta. Sí, total, total, sí, total. sí, no, Pero eso es lo que yo te digo, hay que tener esa ventaja, o sea, hay que aprovechar esa ventaja que hay actualmente y contar cosas sobre Medellín. Tiene que exacto. contar lo suyo, ¿sí me entiende? Porque Sí, esa es sí, la fórmula, esa es la fórmula. Pero digamos que en el género, los que lo hicieron primero fueron Feid, Karol G, fue J sí, Balvin, ¿sí me entiendes? sí, sí, sí. Aunque hay otros géneros que, marica, son fuertísimos a nivel mundial y nosotros los desconocemos. Por ejemplo, Cali y el Dandy. Ok, Cali el Dandy. Cali y el Dandy han tenido los mega hits y no son profetas acá. No son profetas. ¿Sí me entiende? Entonces, y estamos hablando de que mega hits han tenido canción del mundial y todo, o sea, Parce, el sí. O sea, yo qué puedo hits, decir frente a eso. El caso más reciente, o sea, eso es de la vieja escuela. Hablemos del caso más reciente, huevón, de Rosalía y Rauw Alejandro. Volvemos. Describe tu aldea y serás universal. ¿Qué hicieron con el EP que lanzaron hace unos días? Simplemente documentaron literalmente su historia, inicio, nudo y desenlace, literalmente. Los nombró Beso, Vampiros, Promesa. Besos cuando empiezan, vampiros están como construyendo esa relación y compromisos porque como que se van a casar una vuelta así. Entonces como que mire que esas canciones suenan una chimba y usted se las goza, pero detrás de la intención de esa canción era documentar realmente esa realidad, esa aldea, describir esa aldea. Y ya que la describieron exacto. muy bien en los temas y eso vas para arriba. Sí, es que de eso se trata. La gente quiere escuchar historias, la gente quiere ver historias. Exacto. Y el marketing no se trata de inventar cosas, sino lo que existe, yo como lo realzo, lo destaco, pero no se lo inventa uno. Exactamente, de eso se trata.
Bueno, parce, yo creo que en este episodio, parce, hubo muchas conclusiones, parce, frente al artista sobre ser persona antes que artista, sobre vivir el proceso, sobre tener la mentalidad de hacer las cosas y que con esa mentalidad, con esa misma es que manifiesta y transforma esa energía en unas buenas canciones que sí tengan esa conexión genuina humana y que el artista sí pueda tener éxito con todo lo que saque después porque está impregnando como su humanidad en eso y entender otros conceptos que le podrían ayudar en plataformas digitales, que es algo, habilidades que ustedes pueden ir desarrollando y prestándole atención a este tipo de programas, parce, donde pueden ir aprendiendo más allá de hablar temas de la música, es sobre todo como qué de esto usted puede aprender para transformar su carrera musical. ¿Qué dice usted, Chris Hombre? Ese tip que dimos, es que ese trip, Este podcast es mero trip, ese, papi. mero trip, ese trip Hablamos de ahorita, pongámosle trip. trip, ¿sí me entiendes? Ese trip que dimos ahorita, papi, El trip. ¿Cuál de créalas que todos? ¿Cuál de todos? el Y hubo de los YouTube, retips. YouTube, primero empiecen a buscar contenido en el que se den a conocer a través de Ah, su personalidad y de su naturalidad, ¿sí o no? Cojan ese contenido, distribúyanlo. O sea, podcast fundamental en YouTube en este momento, empiecen a trabajarlo. exacto. ¿Por qué? Porque eso les va a dar mucha variedad de contenido, demasiado, Y, demasiado. y no solo eso, Chris, se nos olvidó decir que en Spotify, o sea, así como YouTube está cogiendo cosas de Spotify, Spotify está cogiendo cosas de YouTube y ya añadió podcast en video, o sea que en un futuro la gente va a poder quizá ver videoclips directamente desde Spotify, entonces como que váyanse Sí, poniendo ya mosca, ya se ven. está desbloqueado ya en varios países y es interesante. De Ok, igual forma, lo vertical, perdón, horizontal de YouTube es bien importante porque es el que tú ves en el televisor de tu casa, en el que tú ves, pues fundamental tenerlo como lo primero en lo que te tienes que enfocar, exacto, porque parce. como decíamos ahorita, YouTube es lo que verifica, te acredita como artista. Exactamente, parce. Yo creo que esos fueron unos buenos tips por el día de hoy. Cristian, ¿vos quién sos? Esos Trips. son unos tips buenos. Antes de que nos despidamos, parce, de la gente que ya está aquí, muchas gracias por haber escuchado este episodio, que eso le haya enriquecido la carrera, lo haya dejado motivado. Cristian, ¿usted quién es para que la gente lo conozca? ¿Qué es lo que hace usted? Parce, yo soy desarrollador artístico y humano. Ya lo dijo. Ese fue Cristian H. Desarrollador artístico y humano, experto en marketing digital. en- Me especializo en la plataforma de YouTube. Hoy en día administramos más de 200 canales de YouTube. Hemos generado más de 500 billones de reproducciones en los últimos 6 meses. Hay unos números grandes en cuanto al tema de marketing digital y posicionamiento. Qué brutal, parce. Hacen un trabajo muy chimba en Bion. Y esos son los resultados, eso habla por sí. Y ojalá esa experiencia que tienes, la gente se pueda seguir permeando eso con este programa. Para cerrar, los que no me conocen, Kid Gondi, director creativo, fotógrafo y publicista. De hecho, hablo mucho con Chris sobre posicionamiento de marca, lanzamientos de canciones, el marketing, branding, todo lo que tenga que ver con construcción de un artista como marca. Gracias por haber visto este episodio. Háganlo de siempre. Ustedes saben cómo es YouTube. Like, suscribirse, hagan toda esa vuelta. Si quieren comentar de un tema que les gustaría que hablemos, abajo en los comentarios lo pueden hacer. Eso es todo. Gracias por quedarse. La buena. Ey, eso es, eso es. Y estén muy pendientes que vienen más episodios. Suscríbanse, activan la campanita de notificaciones. Síganos en Instagram, síganos en TikTok, que por ahí van Epa, a ir viendo los fragmenticos para que vayan viendo tripsitos que vamos a ir subiendo. Tripsy Podcast, papi. Ya que Tripsy Podcast by Bion. Con Eso va. hosting Cristian y Kid Gondi. Bueno, mi niño, qué chimba. La re buena. Nos vemos entonces en Listo, el otro papi. episodio. Hágale, mi bro. Todo bien.